Dios los bendiga, soy el pastor José Saucedo, secretario general del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Enviamos una palabra de saludo y bendición para la presbítera Almita Sandoval, presbítera de la región Hidalgo, a todo el ministerio y las congregaciones de esa región. Les mandamos un gran saludo, un abrazo a la distancia, con la esperanza de que el Señor nos permita pronto regresar a las actividades de esta nueva normalidad en las iglesias. Será muy importante que nosotros tomemos en cuenta los principios bíblicos que nos ordenan cuidar de las congregaciones, de la gente, de la grey, y que tengamos un ejercicio de liderazgo responsable hacia ellos. Mucha gente considera que es una falta de fe que no tengamos las actividades normales. Otra gente está criticando a los creyentes por abstenerse de asistir a los programas que representan un riesgo, pero generalmente es gente que no considera los principios bíblicos que ordenan que seamos cuidadosos, que nos sometamos a las autoridades, y la Biblia dice claramente que nosotros debemos cuidar responsablemente a la grey. El capítulo 5 de Primera de Pedro dice que Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces el texto bíblico claramente nos habla a los pastores, a los ancianos, que debemos apacentar a la grey de Dios y cuidar de ella. Por eso ahora por los medios electrónicos estamos ejerciendo el pastorado, el liderazgo, para no dejar de apacentar, de alimentar y de nutrir al rebaño de Dios. Pero estamos cuidando de ella para no exponerla a riesgos de enfermedad, incluso de muerte, como ya se han dado bastantes casos en el mundo entero. Y específicamente en nuestro país estamos en el tiempo de semáforo rojo a nivel nacional, sin que ningún estado esté excluido. Y debemos primeramente ser muy cuidadosos para no tomar medidas imprudenciales que luego pongan en riesgo nuestro testimonio y sobre todo a la gente que nosotros amamos y que tenemos la orden divina de cuidar. En la nueva normalidad hay que actuar con fe en el Señor. Ya cuando se dé la orden gubernamental de que se pueden abrir los templos, hay que ser muy precisos en el cuidado de seguir las instrucciones que ellos nos vayan marcando, sobre todo en el aspecto sanitario. Es una nueva normalidad. Tenemos que seguir aplicando los principios bíblicos en esta nueva realidad. Se requiere la capacidad de adaptación. Los hebreos, por ejemplo, el caso del profeta Daniel, era un hombre que sabía adaptarse. Los hebreos eran personas que sabían adaptarse. Ellos adoraban a Dios en Israel, tenían su tabernáculo o su templo, pero cuando eran llevados cautivos, entonces tenían que seguir adorando a Dios en una nueva realidad, sin un templo y sin los oficios normales. Pero no dejaban de adorar a Dios porque se mantuvo por ello un remanente fiel. Luego les permitían regresar a su tierra, edificaban de nuevo el templo y así sucesivamente. Es la capacidad de adaptación. No estamos sacrificando nuestra adoración, ni estamos tampoco rebajando el nivel de nuestro ministerio. Al contrario, felicitamos a todos los pastores, a todos los líderes que están ministrando a través de las plataformas de internet y que por teléfono y por cualquier otro medio de comunicación, incluso televisión o radio, están haciendo que la palabra de Dios no esté presa, sino que corra y sea glorificada. Hay que tomar medidas específicas, como se están señalando las instrucciones que da la autoridad sanitaria del país. Primero que nada, tenemos que seguir la instrucción del porcentaje de personas que vamos a meter en los templos a la hora de las actividades. Por ejemplo, en nuestro templo Cristo Viene de las Asambleas de Dios en Palau, Coahuila, la capacidad de ese templo es para 400 personas, pero con la sana distancia que están marcando el gobierno, tuvimos solamente capacidad para meter 72 personas. Tuvimos que marcar el piso con algunas etiquetas rojas que se vieran con mucha claridad y colocar sillas sobre ellas, y de manera que la gente no tenga contacto cercano con las personas que están a su lado. Estamos orando juntos, pero ahora
tuvimos que multiplicar los cultos para que la mayor parte de las personas tengan que venir. Se prohíbe durante esta nueva normalidad la asistencia a la iglesia de las personas de la tercera edad, los ancianos, los niños también, y se prohíbe también la asistencia de personas que están en riesgo porque tienen problemas de enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedades cardíacas. Hay que seguir la instrucción. No es que nosotros querramos excluir a la gente, al contrario, siempre hay que darle el mensaje a la gente de que estamos obedeciendo a las autoridades para honrar a Dios, pero también para cuidarlos a ellos. Nos interesa que ellos, pasando esta crisis, estén enteros, y cuando sea posible nosotros vamos a tratar de integrarlos a la brevedad. Pero hay que tener mucho cuidado que ellos se mantengan en sus casitas, y hay que seguirles predicando. No hay que dejar las predicaciones por internet, por teléfono, la administración, el cuidado de ellos pastoral, las atenciones de lectura bíblica, de estudio con ellos, para que sean integrados, y sobre todo, en la medida de lo posible, nombrar a alguna persona en cada hogar, en cada familia, para que esté todos los días al tanto, supervisando las necesidades, reportando a sus líderes o a los pastores las necesidades especiales para que oren, y también que tenga sus devocionales familiares sistemáticamente. Aparte del cuidado de la asistencia, del número de personas que no hay que rebasar, hay que tener los cuidados de que todas las personas asistan al templo con el cubrebocas y que lo mantengan puesto durante todo el servicio. Desde que llegan al templo deben llegar con cubrebocas, y al salir del templo igual. No deben llegar las personas en grupos, ni deben quedarse en grupos a saludarse saliendo del templo. Debe establecer el cuerpo ejecutivo de la iglesia un sistema para que la gente entre sin tener contacto, porque no se deben saludar, no se deben abrazar, no se debe besar la gente. Todas esas costumbres éticas que son buenas, que son muy amables y muy agradables y expresan el amor fraternal, ahora por amor nosotros tenemos que privarnos de ellas. La gente debe salir directo a sus carros, irse a su casa, a donde tengan que ir, pero no quedarse en la puerta del templo platicando para no exponerse al contagio. A la entrada del templo debe haber algún ujiero, debe haber una persona que supervise que todas las personas que entren sigan los protocolos. Hay que tener siempre allí un tapete, un cojín con cloro para que la gente pise sobre él y se limpie los pies, los zapatos ahí antes de entrar, y que no lleve contaminación posible adentro del templo. Hay que tener también gel antibacterial para que la gente lo use, se limpie las manos, se sanitice, entre al templo, y a la salida también lo puede usar, y siempre estar sanitizándonos. Las personas deben tener acceso al sanitario de manera muy ordenada, no entrar en grupos, y en todos los sanitarios debemos tener siempre jabón y agua para que la gente esté aseándose. Cuando el predicador o los músicos vayan a usar el micrófono, hay que tener una servilleta para tomar el micrófono, y también una servilleta para cubrir la parte alta del micrófono, la cabeza del micrófono, para que no tenga contacto directo con la boca o con la piel. Debemos ser muy cuidadosos en que los cultos sean más breves que lo normal. Lo esencial solamente. De preferencia que el culto se concentre en el devocional de adoración a Dios y en la expresión de la palabra. No hay que dar lugar a testimonios, sobre todo si son testimonios largos. No hay que dar lugar de preferencia a participaciones que prolonguen el culto. El menor tiempo que se pueda estar, pero que la gente se lleve lo esencial de la devoción, la oración y la palabra. Y también a la hora de ofrendar, tener cuidado para que se haga en orden y que no se hagan aglomeraciones. Puede pasar un ujier a cierta distancia y que la gente esté depositando la ofrenda. Puede ponerse el ofrendero, el alfolí allí en el altar, y que la gente esté pasando, quizá no a un solo momento, sino la gente esté pasando allí alternadamente a dejar sus ofrendas y sus décimas, que se haga una oración general en público, preferentemente por los pastores, y luego que
la gente se vaya alimentada por la palabra, habiendo adorado a Dios y habiendo presentado a Dios la honra que le da con sus bienes. Hay que tener mucho cuidado con nuestra gente. Hay que cuidar que nuestra gente no se exponga en la iglesia. Sería un muy mal testimonio. Ya hay testimonios de que iglesias que han abierto con imprudencia antes de tiempo o que no han respetado las medidas sanitarias, ahora hay pastores enfermos, hay líderes y hay congregantes, incluso visitantes que están ahora enfermos por COVID, unos incluso ya han fallecido. La imprudencia no nos ayuda, la desesperación no nos ayuda. Nosotros tenemos la capacidad de honrar a Dios en esta nueva realidad siguiendo los principios del servicio, el honor y la adoración. Y vamos a apacentar a la grey de Dios cuidando de ella. Que el Señor los bendiga, les enriquezca la vida, su ministerio y nos haga iglesia relevante para este tiempo de crisis.